Yo le conocí en Cadaqués. Yo pasé durante unos años largas temporadas, mientras escribía parte de Antagonía, y también se dejaba caer por allí de vez en cuando, aunque no estaba allí, bueno, entre muchos otros artistas y escritores, ¿no? Javier Corberó. Y Javier Corberó y él eran muy amigos. Entonces, Corberó era una persona muy generosa, que nunca tenía celos de nadie. Dijo, mira, te voy a presentar un pintor estupendo del Dawalset. Y yo dije, hombre, ya lo conozco, había visto alguna exposición suya, ¿no? Pero lo que no sabía es que estaba en Cadaqués. Entonces, bueno, nos conocimos allí, fuimos a su casa, le conocí a él y a su mujer, que era la que llevaba la casa en sí, porque no se enteraba de nada, es decir, vivía en su pintura, ¿no? Y enseguida, siendo muy distintos como éramos, congeniamos inmediatamente, es decir, tal vez por el tipo de humor, por lo que sea, ¿no? Y nos caímos muy bien. Yo ya había trabajado con Corberó. Corberó me había pedido que ilustrara unos grabados suyos, que son los primeros de este libro, de Ojos, Círculos, Búhos, el primero, que se titula Sátiro y Sátira. Y este lo publiqué, se editó con grabados de Corberó. Pero luego, en fin, a partir de ahí, como le gustó mucho a Pons, acordamos pues, que él me ilustrara un libro entero con seis más, ¿no? Que publicó Jorge Ralde en Anagrama, fue uno de sus primeros libros, y fue seguido de otro. Años después, como tuvo un éxito limitado, pero importante, pues se animó a publicar este otro, Devoraciones. Y bueno, a partir de ahí, de estos dos trabajos, la amistad se hizo más estrecha. Cenábamos con mucha frecuencia, hablábamos de todo, arreglábamos el mundo, etc. Y la relación fue muy buena. Luego vino el divorcio y también conocí a su segunda esposa, ¿no? Y bueno, todo siguió en buena relación, porque además les fui a ver un pueblo que ya no recuerdo cómo se llama, uno que está en el Prepirineo. La Roca no es La Roca, bueno, no sé, una cosa así. En una casa que parecía medieval, casi muy antigua, oscura, pero a él le encantaba, ¿no? Y bueno, así pues lo que sucede es que yo entonces empecé a ir más por Madrid y empezamos a vernos menos, ¿no? Me contó que cuando estaba en Brasil, en Sao Paulo, dando un paseo, por ahí, en mangas de camisa, lógicamente es un poco, el clima no es precisamente frío, se sentó a descansar en un momento, en un paseo, en un banco. Y al lado había otro que le empezó a hablar, otro paseante. Y entonces él dijo, oye, ¿pero tú quién eres? Acabó un rato de hablar. ¿Eres el demonio? Y él dijo, sí. Y entonces siguieron paseando toda la tarde y hablando de cosas distintas, y era el demonio. Entonces a él le interesó mucho. Yo creo que está en el origen de este encuentro, de la cantidad de diablillos que va sacando por todas partes, ¿no? Y no sé, él estaba realmente convencido de que había charlado de partido con el demonio. Bueno, estos dibujos tienen mucha gracia, pero lo que me gusta más es la pintura, sus cuadros. Yo los conocía, antes de conocerle a él, ya conocía sus cuadros. De esta galería que estaba, ¿cómo se llama?, entre la Rambla de Cataluña y Balmes, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero era donde más o menos los de Dawalset pues exponían, ¿no? Y me gustaban mucho sus cuadros. El que más, uno enorme, que lo vi en su casa de Barcelona,
en Balmes, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que era francamente bonito, sí. Los dibujos están muy bien, a mí me encantan. Pero yo creo que estos dos libros, por ejemplo, a él no le supusieron nada en relación a su obra y a mí tampoco en relación a la mía. Tiene unos fans tremendos, tuvo desde el principio y lo sigue teniendo. Cuando hay firmas de libros siempre comparece alguien con estos libros, ¿no? Para que se lo firme y tal. Y en este sentido sí, pero no fue en absoluto una obra de público, como por otra parte era lógico. Y por ejemplo a mi hermano Juan, que le entusiasmó, dijo: has descubierto un estilo nuevo que compagina muy bien con los dibujos, pero incluso sin dibujos. Y él escribió un libro que se llama Paisajes después de la batalla. Me dijo: bueno, es que es una forma nueva de expresar la literatura. Y que iba sin dibujos y tuvo mucho más éxito comercial que esta. El estilo era el mismo, ¿no? Incluso, bueno, como personajes relativamente similares, ¿no? Y un humor basado en lo absurdo y en el disparate, en cierto modo. Por comparación a otros miembros del Tower Set, a mí el que me interesa más es él. Y yo creo que no ha sido suficientemente valorado. Se le equiparaba a algún otro que no tiene demasiado talento, y luego a Tapies, que es otra cosa, que no tiene nada que ver, y que ya apuntaba bastante al mercado del arte, ¿no? Sí, desde el principio. Bueno, en cierto modo se le podía considerar totalmente distinto a lo que se entiende normalmente de los pintores como tales. Era surrealista. Fundamentalmente tenía un carácter, él era surrealista. Su obra es otra cosa. A veces recuerda algo a Picasso, recuerda a otros, ¿no? Pero él, su carácter era muy surrealista, sí. Borges era realmente muy divertido y con un sentido del humor muy peculiar. Yo recuerdo que fuimos una vez a no sé qué acto en una casa de estas, estilo Renascença o así, que estaba por la Villa Laietana. Entonces, al comienzo de la escalera, cuando ya salíamos, había como un pedestal a un lado de la escalinata y todas estas cosas. Entonces se puso así, como una escultura. Lo hizo perfectamente, ¿no? Es decir, como parecía, se convirtió de repente en una estatua. Tenía estos golpes así, francamente muy divertidos. Su mujer también era muy divertida, que estaba como un poco como al margen, pero era un complemento un clima cultural que se fue creando a partir de la nada, prácticamente, ¿no? Pero llegó a ser muy interesante. En el terreno plástico estaba sobre todo el Tower Set, y en el literario, pues bueno, hubo un aflorar de escritores que quedó un poco anulado luego por poetas, novelistas, etcétera, ¿no? Que quedó un poco anulado por los escritores del boom, que yo era muy amigo de todos, de García Márquez, de Vargas, sobre todo ellos dos, de Donoso, etcétera. Y esto es un poco restar importancia, curiosamente, a todos los demás aspectos culturales de la vida cultural de Barcelona, tanto en español, los que escribimos en español, como empezó a desarrollarse también, se retomó a partir de figuras como Espriu o Foix, sobre todo la poesía en catalán, empezó por la poesía, ¿no? Bueno, también había alguna cosa, algún precedente de carácter narrativo, ¿no? Como la obra de Joan Sales, que era gente, además yo les traté a todos y muy buena gente, sí. Entonces, bueno, hubo un momento en que en los años 70 era el centro cultural de la península, sin duda. Muy superior en todos los terrenos a Madrid, a cualquier otra ciudad, ¿no? Aunque tal vez
se notaba más la presión política por ser la capital, mientras que Barcelona de repente todo el mundo decidió comportarse y actuar y escribir como si unos estuviéramos en un país dominado por una dictadura, ¿no? Prescindimos de la dictadura. Y yo creo que fue muy positivo. Yo mismo iba con una frecuencia, con gran regularidad a París, porque en parte por una ciudad que me encantaba entonces, ¿no? Y para nosotros era la libertad total, lo que buscábamos conseguir esto en Barcelona, ¿no? De la misma forma que el París para muchos escritores de Madrid era Barcelona, el París dentro por ejemplo, Juan García Hortelano, Ángel González, el poeta, se venían a Barcelona como nosotros íbamos a París, ¿no? En busca de una libertad mayor, de costumbres y cultural y todo, ¿no? Y se mantuvo, yo creo, hasta los 70, hasta que de repente Londres, con la época de Mary Quant y todo esto, y los Beatles, anuló a París, ¿no? De repente de una forma muy injusta, porque era un tipo de cultura mucho más frívolo, que está muy bien. Me gustaba la música de los Beatles y todo. Y Londres me gustaba mucho, me gustaba más entonces que ahora. Pero París tenía un fondo prácticamente mucho más afín a mí. Es decir, hay que tener en cuenta que en la época en la que Malraux era ministro de Cultura, pues bueno, transformó la ciudad, convirtió una ciudad negra y tiznada en una ciudad maravillosa, ¿no? Y bueno, tanto pintores como escritores, todos íbamos sobre todo allí, ¿no?